En la novela de ciencia ficción Cántico per Leibowitz de Walter Miller, se nos presenta un mundo posapocalíptico que ha quedado arrasado tras una guerra nuclear total. Los sobrevivientes, enfurecidos con los gobernantes y científicos que hicieron posible y permitieron tal desastre, respondieron con una violenta guerra contra los valores e instituciones que dieron origen a esas tecnologías. Durante esta revolución neoludita, conocida como la simplificación, los libros fueron quemados y los científicos, intelectuales y profesionales fueron asesinados, llevando así a una era de analfabetismo universal que los protagonistas de esta novela intentarán revertir. El filósofo Alasdair MacIntyre toma esta historia en la introducción de su libro Tras la virtud para presentarnos una alegoría. ¿Qué pasaría si las ciencias fueran reconstruidas a partir de los conocimientos científicos fragmentarios que sobrevivieron a la catástrofe? Según él, aunque las nuevas ciencias podrían parecerse superficialmente a las antiguas, estarían bajo un grave estado de desorden. Se habría recuperado parte del lenguaje científico y sus esquemas conceptuales, pero estos estarían desprovistos de los contextos que le daban sentido, de esas reglas, principios, premisas y actitudes que hacían de la ciencia algo coherente y consistente. MacIntyre sugiere que en Occidente ha ocurrido algo similar con el lenguaje moral. Poseemos un parecer verdadero, pero en realidad son fragmentos de un esquema conceptual antiguo, desprovisto del contexto que le daba sentido. Continuamos usando muchas expresiones clave de ese lenguaje, pero nuestra comprensión teórica y práctica de la moral está dañada y desordenada. Así, el debate moral contemporáneo ha degenerado en el emotivismo, en el cual los juicios morales no son nada más que expresiones de preferencias, actitudes o sentimientos. Hola, ¿cómo estás? Soy Tomás. Un gusto tenerte en mi canal. Desde que empecé a leer sobre historia y filosofía política, siempre me interesó el derecho natural, doctrina ética y jurídica muy usada entre católicos, nacionalistas, conservadores y liberales. Aunque hay temas que he tenido que estudiar con mucha paciencia para comprenderlos, en lo que respecta al justnaturalismo, me he tropezado con el grave estado de desorden que describe MacIntyre. Aunque el lenguaje moral persiste, faltan contenidos que le proveen coherencia y consistencia. Definir qué es el derecho natural y enumerar sus enunciados es algo simple. El tema es justificarlos racionalmente mediante una defensa filosófica sólida. ¿Comprendemos la complejidad de los debates que hay de fondo? ¿O simplemente estamos repitiendo mantras que no entendemos? Sea por falta de tiempo u oportunidades, aprender sobre áreas alejadas de nuestro dominio puede ser algo complejo. Pero creo que introducirse en la filosofía moral es un esfuerzo que vale la pena. En el campo de la filosofía moral analítica se establece la distinción entre metaética, ética normativa y ética aplicada, tres ramas con objetivos y metodologías distintas. Para entender sus diferencias, podemos hacer una analogía entre la ética y el fútbol. La ética aplicada es la que estudia y aplica las cuestiones éticas a situaciones concretas, temas controversiales como la eutanasia, la gestación subrogada, la aportación de armas, los derechos animales o la pena de muerte. Esta disciplina puede compararse con los jugadores, pues ellos son los protagonistas del campo de juego. La ética normativa es la que estudia y fundamenta las normas morales. Nos provee teorías para abordar los problemas de la ética aplicada. En este caso, podríamos asociarla con los árbitros, pues ellos son los encargados de examinar e interpretar las reglas del juego. En esta rama encontramos tres grandes líneas de investigación, a saber, las teorías de la virtud, las teorías del deber y las teorías consecuencialistas. Finalmente, tenemos a los analistas deportivos, quienes se dedican a desgranar el juego para analizarlo y comentarlo en profundidad. Nos referimos a la metaética, rama que estudia el origen y significado de los conceptos morales. Su rango de investigación incluye la ontología moral, por ejemplo, si existe un orden moral universal y objetivo, la epistemología moral, por ejemplo, cómo se conoce una verdad moral, y el lenguaje moral,
Por ejemplo, si los enunciados morales son pretensiones de una verdad objetiva o expresiones de estados subjetivos. Aunque estas son cuestiones antiguas y perennes de la filosofía, la metaética nació como campo disciplinario en 1903 a través de Principia Ética de George Edward Moore. Siendo esta disciplina la base fundamental sobre la cual se construye la ética, es importante que exploremos un poco su esquema conceptual. Cada vez que hacemos un juicio sobre un tema concreto de la ética aplicada, nos estamos posicionando en algún lugar de este mapa. Dos advertencias antes de empezar. Primero, en estas discusiones los términos ética y moral suelen utilizarse como sinónimos. Y segundo, les advierto que los temas de este video son muy complejos. Mi objetivo, como siempre, es modesto, divulgar, que del latín divulgare significa poner al alcance del público. En el mejor de los casos, podré despertarles curiosidad por el tema o ayudarlos a ordenar un poco las ideas para introducirse en ellas. La mayoría de las posturas dentro de la metaética pueden dividirse en dos grandes líneas, el cognitivismo y el no cognitivismo. Para el no cognitivista, los juicios morales no expresan creencias de la realidad, sino actitudes no cognitivas, como sentimientos, recomendaciones o prescripciones. Si Juan afirma robar es malo, podemos traducirlo a no me gusta robar o no robes. No está haciendo proposiciones, está expresando actitudes que no son objeto de conocimiento, no son ni verdaderas ni falsas, como si habláramos sobre gustos de helado. Entre las teorías no cognitivistas encontramos al emotivismo, el prescriptivismo, el expresivismo y el cuasirrealismo. Contrariamente, el cognitivista sostiene dos premisas: que los juicios morales expresan creencias sobre la realidad y que esas creencias pueden ser verdaderas o falsas. Si Juan afirma robar es malo, está haciendo una proposición que puede o no ser cierta. Pero de aquí surge un desacuerdo que divide al cognitivismo en dos grandes líneas. ¿Las verdades morales son objetivas o subjetivas? Para el subjetivismo no existen valores morales objetivos. La verdad o falsedad de una sentencia ética es relativa a las opiniones y preferencias de una persona, grupo o sociedad. La afirmación robar es malo será verdadera para aquellos que desaprueban el robo, pero falsa para quienes no lo hacen. La afirmación abortar no es moralmente permisible será verdadera para aquellos que desaprueban el aborto y falsa para aquellos que no lo hacen. Los realistas, en cambio, consideran que las propiedades morales forman parte de la estructura objetiva de la realidad, que existen de manera independiente a las opiniones y preferencias de las personas. El realismo moral es la postura más prevalente en la metaética y es la más intuitiva. La afirmación robar es malo sería una verdad objetiva. Robar está mal independientemente de que una persona, grupo o sociedad piense lo contrario. Ojo con la siguiente confusión. El realismo moral no implica necesariamente el absolutismo moral. Por ejemplo, que matar sea objetivamente malo no quiere decir que existan circunstancias, como la legítima defensa, donde matar sea moralmente permisible. Tampoco deben confundir los desacuerdos morales del realismo con el subjetivismo. Una cosa es afirmar que el aborto está bien o mal según nuestras preferencias, subjetivismo. Y otra cosa es no ponerse de acuerdo en qué circunstancias el aborto es objetivamente malo, realismo. Ahora, si en el realismo los valores morales son objetivos, es decir, independientes de nuestras opiniones y preferencias, ¿de dónde provienen? Bueno, existen dos grandes enfoques para explicarlo: el naturalismo y el no naturalismo. El naturalismo vincula las propiedades y verdades morales con propiedades y verdades naturales, es decir, con hechos sobre el mundo y los seres humanos. Por ejemplo, criterios como la naturaleza humana, el placer, la capacidad de sentir o las consecuencias de nuestras acciones. Esta categoría es muy amplia y puede abarcar una gran cantidad de teorías éticas mutuamente excluyentes: el iusnaturalismo, el utilitarismo,
el sensocentrismo, el hedonismo o incluso el egoísmo. Aunque sería incorrecto afirmar que el naturalismo ha sido refutado, deben saber que fue puesto en jaque por dos famosos críticos. El primero fue David Hume, quien en su tratado sobre la naturaleza humana planteó el problema del ser y el deber ser, según el cual no es posible inferir una sentencia normativa a partir de una sentencia descriptiva. Por ejemplo, premisa 1. Los humanos sienten dolor al ser golpeados. Premisa 2. Juan es humano. Conclusión. No debes golpear a Juan. Según la guillotina de Hume, este argumento sería inválido. Estamos infiriendo una norma, no golpear a Juan, a partir de una descripción. Los humanos sienten dolor al ser golpeados. El segundo gran crítico del naturalismo fue George Edward Moore, quien en Principia Ética enunció la falacia naturalista y elaboró el argumento de la pregunta abierta, que afirma que ninguna propiedad moral puede derivarse de una propiedad natural. Si bien Hume era subjetivista, Moore era realista. Él creía que existían valores morales objetivos, pero consideraba que estos eran irreductibles e indefinibles. Esta variante del realismo es conocida como el no naturalismo, y su principal teoría ética es el intuicionismo. A modo de resumen, si hablamos de una teoría ética cognitivista, realista y naturalista, ¿cómo la explicamos? El cognitivismo considera que las sentencias éticas expresan creencias sobre la realidad y que dichas creencias pueden ser verdaderas o falsas. El realismo considera que la verdad o falsedad de una sentencia ética es un hecho objetivo, es decir, independiente de las opiniones o preferencias de las personas. Y el naturalismo considera que esas verdades éticas objetivas pueden vincularse con verdades o propiedades del mundo y los seres humanos, por ejemplo, el criterio de naturaleza humana. Uno de los problemas que surgen al estudiar el iusnaturalismo es definir y delimitar nuestro objeto de estudio, pues las doctrinas de la ley natural suponen un diálogo entre la filosofía moral, la filosofía del derecho, la teología y la filosofía política. Propongo en este sentido repasar primero los hitos históricos de la tradición iusnaturalista y luego hacer análisis más puntuales sobre clasificaciones, diferencias y controversias. Según Heinrich Roman, la primera noción de ley natural fue esbozada por Heráclito de Éfeso, quien distinguió la ley humana, el nomos, de una ley o razón que gobierna toda la realidad, el logos. En Heráclito, el logos tiene una importancia tanto teórica como práctica, pues este no solo explica el orden del cosmos, también explica el orden que debemos imprimir sobre nuestra vida, las reglas del comportamiento a las que debe atender el sabio por medio de la razón. Los grandes trágicos griegos, Esquilo y Sófocles, hicieron contribuciones a las normas trascendentes de Heráclito, y es notable que en la Antígona se advierte que la ley humana no tiene fuerza para borrar e invalidar la ley divina que rige sobre todos los mortales. Posteriormente, frente al escepticismo de los sofistas, Sócrates no solo enseñó la esencia de lo bueno y lo justo a través de sus diálogos inductivos, también identificó la virtud con el conocimiento. Si para actuar rectamente se debe conocer lo recto, es evidente que existe un orden moral trascendente, cognoscible por la razón. Aristóteles, y en menor grado Platón, hicieron la distinción entre justicia natural y justicia legal. Pero aunque suene extraño, estos grandes filósofos no se pronunciaron mucho acerca de la ley natural. La contribución más significativa al iusnaturalismo la hizo Marco Tulio Cicerón, quien a partir de una síntesis entre la filosofía estoica y la jurisprudencia romana, transformó la ley natural en un concepto preciso, claro y de aplicación práctica. Existe una ley verdadera, la recta razón, conforme a la naturaleza, universal, inmutable, eterna, cuyos mandatos estimulan al deber y cuyas prohibiciones alejan del mal. Sea que ordene, sea que prohíba, sus palabras no son vanas para el bueno ni poderosas para el malo. Esta ley no puede contradecirse con otra, ni derogarse en alguna de sus partes,
ni abolirse toda entera. Ni el Senado ni el pueblo pueden liberarnos de la obediencia a esta ley. No necesita un nuevo intérprete o un nuevo órgano. No es diferente en Roma que en Atenas, ni mañana distinta de hoy, sino que en todas las naciones y en todos los tiempos, esta ley reinará siempre, única, eterna, imperecible y la guía común, el rey de todas las criaturas. Dios mismo da el origen, la sanción y la publicidad a esta ley, que el hombre no puede desconocer sin huir de sí mismo, sin desconocer su naturaleza y sin sufrir por esta sola causa la más cruel expiación, aunque haya habitado en otro tiempo lo que se llama suplicio. La obra ciceroniana fue tremendamente influyente, no solo para juristas romanos tan importantes como Ulpiano, sino también para los cristianos, como está evidenciado en la composición del Corpus Iuris Civilis en el siglo VI bajo mando del emperador Justiniano. Los teólogos de la Baja Edad Media trataron la ley natural de manera extensa, profunda y ordenada, pero las nociones que usaban eran muy dependientes de una tradición en común que se expresó en la obra de los juristas. En el último tercio del siglo XI, Irnerio funda la Escuela de Bolonia, dedicada al estudio y la enseñanza del derecho romano justiniano. En un comienzo, el trabajo de estos estudiosos, los glosadores, era comentar e interpretar textos jurídicos, pero con el paso del tiempo hicieron aportes importantes para resolver algunos problemas teóricos del derecho romano. Me gustaría señalar que Irnerio, Acio de Bolonia, Accurcio y otros miembros de esta escuela afirmaron que la libertad es un derecho natural y que todos los hombres son igualmente libres. Esta noción de libertas est de iure naturali no era del todo original, pues continuaba una larga tradición. En el siglo VII, Isidoro de Sevilla había explicado la igual libertad de todos en sus etimologías, y en el Código Justiniano se afirmaba que la esclavitud era una institución del derecho de gentes contraria a la naturaleza. Como ya mencionamos, el iusnaturalismo sería tratado extensamente por los escolásticos, entre los cuales Tomás de Aquino se lleva el protagonismo. Las principales características de la ley natural en Santo Tomás están resumidas en la pregunta 94 de la prima secunda de la Suma Teológica. Cuando nos enfocamos en el papel del ser humano como receptor de la ley natural, podríamos decir que ésta se presenta como constitutiva de principios de racionalidad práctica naturalmente vinculantes y cognoscibles. Aquino parte de la inteligibilidad de la acción, pues el precepto fundante de la ley natural es: el bien ha de hacerse, el mal ha de evitarse. Como el bien tiene una razón de fin y el mal tiene razón de todo lo contrario, la razón práctica toma naturalmente como bien aquello que constituye los fines naturales del hombre, a lo que este último siente inclinación natural. Y así encontramos, ante todo, en el hombre una inclinación que le es común a todas las sustancias, consistente en que toda sustancia tiende por naturaleza a conservar su propio ser. Y de acuerdo con esta inclinación, pertenece a la ley natural todo aquello que ayuda a la conservación de la vida humana e impide su destrucción. En segundo lugar, encontramos en el hombre una inclinación hacia bienes más determinados, según la naturaleza que tiene en común con los demás animales. Y a tenor de esta inclinación, se consideran de ley natural las cosas que la naturaleza ha enseñado a todos los animales, tales como la conjunción de los sexos, la educación de los hijos y otras cosas semejantes. En tercer lugar, hay en el hombre una inclinación al bien correspondiente a la naturaleza racional, que es la suya propia, como es, por ejemplo, la inclinación natural a buscar la verdad acerca de Dios y a vivir en sociedad. Y según esto, pertenece a la ley natural todo lo que atañe a esta inclinación, como evitar la ignorancia, respetar a los conciudadanos y todo lo demás relacionado con esto. Durante el siglo XIV, el iusnaturalismo de Tomás de Aquino recibió cuestionamientos de algunas figuras que produjeron un gran quiebre en la escolástica: el positivismo jurídico de Marsilio de Padua y el nominalismo de Guillermo de Occam. Occam supuso una ruptura total con el tomismo, y en cierto sentido fue precursor del escepticismo, el empirismo, el fideísmo, el voluntarismo teológico y el individualismo.
En el sistema nominalista, la libertad se disocia de las inclinaciones naturales y queda radicalmente indeterminada, como una potencia superior y anterior a la razón. Además, al sostener la teoría metaética del mandato divino, es decir, que lo moralmente bueno es aquello que Dios manda, Occam compromete tanto al justnaturalismo como al realismo, pues la inteligencia y la razón humana quedan relegadas a un segundo plano. A partir de la proliferación de ideas nominalistas y misticistas, algunos se han referido a los siglos XIV y XV como la decadencia de la escolástica. Pero este término puede prestarse a malentendidos. Sería un gran error pensar que desde Tomás de Aquino o Descartes existió un impas, un periodo de 400 años sin ningún tipo de novedad o avance teórico. Las discusiones y premisas que manejaban los modernos en torno al derecho natural tenían precedentes en los maestros de París del siglo XV, tales como Juan de Gerson, Jacobo Almain, Pedro de Alíaco, Conrado de Sumenhart o Gabriel Biel, y las aportaciones españolas de Vázquez de Menchaca, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Molina, Francisco Suárez y tantos otros. En el siglo XVII, Hugo Grocio será la figura transicional hacia un justnaturalismo racionalista, pero la mayoría de sus planteos todavía se mantenían fieles a la tradición que lo precedía. La ruptura con la cultura anterior se presenta con Thomas Hobbes y Samuel Pufendorf, cuyas ideas se deben contextualizar en el marco del protestantismo, la revolución científica y el iluminismo. A medida que se profundiza un proceso de secularización y se desdeña el pensamiento escolástico, el impacto de las nuevas ideas científicas consolida un racionalismo sensista y fenomenista. Así, al rechazar la tesis filosófica metafísica, la ley natural es estudiada como una investigación empírica de las sociedades humanas. En Hobbes se presenta como un teorema de razón, el paso del estado de naturaleza al estado civil. El ser humano nace en un contexto de guerra de todos contra todos y es por medio de una serie de normas sociales, un contrato social, que podemos transicionar a un orden que conserva la vida y garantiza las condiciones para mantener la paz y la seguridad. Pufendorf replica este mismo razonamiento, pero con las premisas opuestas, pues para él el estado de naturaleza no es el de guerra de todos contra todos, sino el de paz y sociabilidad. La libertad del ser humano y la necesidad que tiene de socializar resalta la igualdad entre todos los individuos y la dignidad personal. El uso de este instrumento teórico, que consiste en distinguir el estado de naturaleza del estado civil, será común a todos los juristas ilustrados y podrá adoptar formas absolutistas como en Hobbes, revolucionarias como en Rousseau y reformistas como los teóricos del despotismo ilustrado. En John Locke se completa el desarrollo de la noción subjetiva de justnaturalismo que ya se encontraba en Vitoria, Suárez y Grocio. No se habla más de derecho natural, sino de derechos naturales, conjunto de derechos del individuo inalienables e irrenunciables fundados en la ley natural. El fundamento de esta ley se encuentra en la continuidad entre el estado de naturaleza y el estado civil. Para entender el poder político correctamente y para deducirlo de lo que fue su origen, hemos de considerar cuál es el estado en que los hombres se hallan por naturaleza. Y es este un estado de perfecta libertad para que cada uno ordene sus acciones y disponga de sus posesiones y personas como juzgue oportuno dentro de los límites que fija la ley natural, sin pedir permiso ni depender de la voluntad de ningún otro hombre. Mas aunque este sea un estado de libertad, no es, sin embargo, un estado de licencia, pues aunque en un estado así el hombre tiene una incontrolable libertad de disponer de su propia persona o de sus posesiones, no tiene, sin embargo, la libertad de destruirse a sí mismo, ni tampoco a ninguna criatura de su posesión. El estado de naturaleza tiene una ley de naturaleza que lo gobierna y que obliga a todos, y la razón que es esa ley enseña a toda la humanidad que quiera consultarla que siendo todos los hombres iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro en lo que atañe a su vida, salud,
libertad o posesiones. Estas últimas palabras nos dan la clave del contenido de la ley natural en Locke: vida, libertad y propiedad privada. Noten que su concepción del derecho es defensiva o negativa. La libertad natural del hombre consiste en estar libre de cualquier poder superior sobre la tierra y en no hallarse sometido a la voluntad o la autoridad legislativa de hombre alguno, sino adoptar como norma exclusivamente la ley de naturaleza. Aunque Locke no fue el primero en fundamentar la propiedad privada en el derecho natural, para el inglés la justicia y el derecho son un correlato a la propiedad de uno mismo y de sus bienes. Todos los hombres nacen con un doble derecho. En primer lugar, el derecho a la libertad de su persona, sobre la que ningún otro hombre puede decidir, pues cada hombre tiene en su mano la capacidad de disponer libremente de sí mismo. En segundo lugar, un derecho preferente frente a cualquier otro a heredar, junto con sus hermanos, los bienes de su padre. La sociedad civil existe ante todo para volver segura la propiedad. La razón por la que los hombres entran en sociedad es la preservación de su propiedad, y el fin que se proponen a elegir y autorizar los miembros de la legislatura es que se hagan leyes y normas que sean como salvaguardas y barreras que protejan las propiedades de todos los miembros de la sociedad, para así limitar el poder y moderar el dominio que cada miembro o parte de esa sociedad pueda tener sobre los demás. En el siglo XVIII nos topamos con Immanuel Kant, autor muy complejo que hará un giro copernicano. El conocimiento humano no se somete a la realidad, sino que la realidad se somete al conocimiento humano. En vez de formular juicios analíticos a priori o sintéticos a posteriori, Kant funda los juicios sintéticos a priori, conocimiento independiente de la experiencia que descansa en la propia facultad de la razón. Si es que en Kant podemos hablar de derecho natural, este se explicaría como las condiciones a priori del derecho positivo, el conjunto de obligaciones que el hombre conoce con su sola razón y que debe obedecer de manera autónoma. El derecho tiene la función última de hacer posible la realización moral personal, el imperativo categórico, que podría resumirse en obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza. Al igual que Locke, sus enunciados son individualistas y liberales. El fin social del derecho es la protección de las libertades individuales y de las propiedades ya existentes. Hemos llegado así al culmen del naturalismo racionalista, pero desde escépticos como David Hume, utilitaristas como Jeremy Bentham, o reaccionarios antirracionalistas, inspirados en Joseph de Maistre, el concepto de ley natural fue muy criticado y parcialmente abandonado, relegando así el justnaturalismo a ciertos ámbitos eruditos o a algunos grupos políticos que lo invocan por su atractiva insistencia en la libertad personal. Llegado a este punto, podríamos volver al análisis de MacIntyre, porque este abandono del justnaturalismo no ocurrió por un simple cambio de moda. Hay que interpretarlo a la luz de las controversias históricas de la filosofía occidental. Nuestro repaso histórico comenzó en los orígenes de la filosofía, en el intento de explicar el origen y principio de todas las cosas, arge, bajo la convicción de que la razón humana, logos, puede acceder a la naturaleza de las cosas, physis. Pero tras el nominalismo de Occam, el racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume, el noúmeno de Kant y la genealogía de Nietzsche, tanto la razón como la noción de natural están comprometidas por una gran serie de controversias. El justnaturalismo contemporáneo es, en buena parte, una labor de reconstrucción, plantear una forma de comprender la tradición, responder críticas basadas en algunas imágenes y objeciones que no aplican a todos los defensores del derecho natural, y sobre todo, renovar los argumentos y el lenguaje de acuerdo al contexto actual. Pese a las obvias limitaciones de concentrar 2500 años de historia en pocos minutos, creo que podemos sacar algunas conclusiones. Primero, que el justnaturalismo no es una posición teórica unitaria y homogénea, sino que dentro de unas coordenadas comunes existen posibles versiones bastante diferentes entre ellas. De hecho,
se puede discutir si existe continuidad y o compatibilidad entre el justnaturalismo clásico y medieval con el justnaturalismo racionalista moderno. David Oderberg considera que existen dos vías metodológicamente distintas pero complementarias de acercarse a la teoría de la ley natural. Una es un enfoque centrado en el agente, que se concentra en el razonamiento práctico, la inteligibilidad de la acción y las inclinaciones y tendencias humanas. Y el otro enfoque, más tradicional, centrado en el mundo, se concentra en la metafísica del bien mediante un análisis de la naturaleza humana y sus facultades. Muchas personas se han introducido al justnaturalismo desde la lectura de autores y referentes libertarios, así que cerraré el video con un breve análisis de las principales características y controversias de las doctrinas más conocidas. En términos generales, el justnaturalismo libertario encuentra su inspiración en Locke y en menor medida en Kant. Hablar de derechos naturales contrapuestos al poder político y asociarlos a su vez con el derecho a la propiedad es algo inequívocamente lockeano. El ideal de este inglés es una sociedad cívico-política basada en la protección de la libertad y la propiedad, concepción global que se encuentra, mutatis mutandi, en la mayoría de libertarios. Independientemente de que Locke tiene varias contradicciones por defender al mismo tiempo posturas nominalistas, empiristas y escolásticas, sus compromisos teológicos lo llevaron a establecer limitaciones a los derechos de propiedad. Por el contrario, libertarios como Nozick, Rothbard y Hoppe parten de la propiedad de uno mismo como precepto absoluto y axiomático, del cual deducen paralelamente el principio de no agresión. El individuo puede hacer lo que desee siempre y cuando no inicie la violencia física contra otro individuo o su propiedad. El derecho natural viene a ser más bien la exigencia antropológico-jurídica de considerar que todos los sujetos son igualmente libres, mientras que el único criterio de justicia son los acuerdos voluntarios. Las polémicas que surgen de esta postura son herencia del nominalismo. Al despojar la libertad de toda inclinación natural, virtud o bien impersonal, esta queda absolutamente indeterminada. Conocemos por el principio de no agresión que no podemos iniciar la violencia contra otros individuos y sus propiedades. Pero, ¿eso es todo el contenido de la ley natural? ¿Existen otras normas concretas de la conducta humana? En términos metaéticos, parece que solo una sentencia ética se encuadra en el realismo, el principio de no agresión. Todo lo demás es subjetivismo, es relativo a las actitudes y preferencias de cada sujeto. ¿Tiene el individuo el derecho a quitarse la vida por cualquier motivo? Yo no lo haría, pero es su derecho porque cada uno es el dueño absoluto de su cuerpo. ¿Tiene un individuo el derecho a serrucharse un brazo? Yo no lo haría, pero si es su brazo y su serrucho, está en su derecho. Nozick cree que es permisible venderse a uno mismo como esclavo, y Rothbard afirma que los padres no tienen la obligación legal de alimentar, vestir o educar a sus hijos porque tales acciones supondrían actos positivos coaccionados sobre el padre. Estas interpretaciones, inspiradas en una noción axiomática y absoluta de la propiedad, suponen una ruptura con Locke y también con la tradición justnaturalista. Podríamos dar decenas de ejemplos que intuitivamente nos parecen perversos, pero que bajo este esquema serían permisibles. Esto no quiere decir que Rothbard, por ejemplo, apoyara cada uno de estos actos, pero justamente esa es la polémica. Mientras no haya agresión, todo es relativo a las preferencias, actitudes o convicciones individuales. De todas maneras, habría que ver si el resto de justnaturalistas modernos no escapan de polémicas similares usando hipótesis ad hoc, es decir, recurriendo a sus sensibilidades religiosas para agregar normas de conducta objetivas que en ningún momento se deducen de sus argumentos. En fin, con respecto a las controversias recién exploradas, les recuerdo que pese a su popularidad, Nozick y Rothbard no tienen por qué ser las únicas interpretaciones del justnaturalismo y que a su vez el justnaturalismo no tiene por qué ser la única teoría ética para fundamentar el liberalismo. Suficiente por hoy. Espero que esta clase les haya servido para tener un esquema básico de la ética, el derecho natural y los complejos debates que existen de fondo. Si les gustó, no olviden compartir, darle like y dejar su comentario.